En diciembre de 1804, en la Catedral de Notre-Dame en París, Napoleón Bonaparte se coronó emperador de los franceses. Europa nunca había visto un ascenso al poder tan repentino y dramático. Hijo de la nobleza corsa empobrecida, dictador militar de Francia. En poco más de 10 años, la revolución y la guerra habían despejado el camino de Napoleón al trono. La guerra dominaría su reinado de 10 años, un conflicto sin precedentes en la historia que dejaría millones de muertos. Un continente en crisis 8 meses después de la coronación de Napoleón, el Imperio francés y su aliado español estaban en guerra con Gran Bretaña, y Napoleón había reunido un ejército de 180.000 hombres a lo largo de la costa del Canal. Pero mientras la Armada Real Británica gobernara los mares, la invasión era imposible. Pero tampoco Gran Bretaña podría desafiar a Francia en tierra. Y así, el primer ministro británico, William Pitt, trató de construir una coalición europea contra Napoleón. Utilizando la diplomacia y el oro, Gran Bretaña demostraría ser el enemigo más firme de Napoleón. Pitt encontró aliados dispuestos en Europa entre los monarcas que despreciaban a Napoleón como producto de la Revolución Francesa. Una amenaza peligrosa para el orden existente. Austria albergaba las quejas más profundas, después de haber visto su influencia en Alemania e Italia erosionada constantemente por las victorias francesas. La gota que colmó el vaso llegó en mayo de 1804, cuando Napoleón también se había coronado rey de Italia en Milán. Austria, Rusia, Suecia y Nápoles se unieron a Gran Bretaña en una alianza conocida como la Tercera Coalición e idearon un ambicioso plan. Pero antes de seguir con el vídeo te invito a suscribirte, darle like y mirar otros vídeos para que se siga expandiendo el bonito conocimiento de la historia. Regresando al vídeo. La Tercera Coalición idearon un ambicioso plan para una serie de ofensivas conjuntas contra Francia. El ataque principal sería realizado por un ejército austro-ruso combinado que avanza a través del Rin hacia Francia. Pero Napoleón se enteró de sus planes y reaccionó con la típica velocidad y decisión. Estaba decidido a atacar primero, antes de que los aliados pudieran unir fuerzas, y ordenó a su ejército, ahora renombrado la Grande Armée Feldtausenden, que marchara al río Rin. Su objetivo era el ejército austriaco del general Mack, que había hecho un avance prematuro contra Baviera como un aliado francés y ahora estaba peligrosamente aislado de los otros ejércitos aliados. Napoleón ordenó que el mariscal Mira, que es el famoso comandante de caballería extravagante, que realice ataques débiles a través del Bosque Negro, mientras el resto de su ejército, avanzando a gran velocidad, envolvió al ejército Max desde el norte. Ese verano, la gran armada de Napoleón fue de lo más formidable, bien entrenado, altamente motivado, sus regimientos con toda su fuerza. Además, se había reorganizado recientemente de acuerdo con el sistema de cuerpos luego imitado por prácticamente todos los ejércitos del mundo. Cada cuerpo, comandado por un mariscal, era un mini ejército de 15 a 30.000 soldados con su propia infantería, caballería, artillería y armas de apoyo tales como reconocimiento, ingenieros y transporte. Esto significaba que cada cuerpo podía marchar y luchar por un tiempo limitado de forma independiente, permitiendo a Napoleón romper con la vieja doctrina de mantener concentrado a su ejército y avanzar con su cuerpo ampliamente disperso. Esto ayudó a disfrazar su objetivo real y a aumentar la velocidad de movimiento, porque el ejército podía avanzar a lo largo de múltiples caminos y vivir de la tierra, tomando sus suministros de aldeas dispersas en lugar de depender de vagones de suministro lentos. Cuando se localizó la fuerza principal del enemigo, el ejército pudo concentrarse rápidamente para la batalla. Así es como el ejército de Napoleón pudo moverse a una velocidad que a menudo sorprendía y desorientaba a sus enemigos. Mack no se dio cuenta del peligro en el que estaba hasta que fue demasiado tarde. El cuerpo rápido de Napoleón cruzó el Danubio detrás de él y rodeó a su ejército. Mack lanzó una serie de contraataques mal coordinados, pero a pesar de algunos combates desesperados, los austriacos no pudieron escapar de la trampa. Mack esperaba que el ejército ruso de Kutuzov pudiera llegar a tiempo para salvarlo, pero los rusos aún estaban a 160 millas de distancia. Y así, el 19 de octubre, apenas 6 semanas después de la guerra, Mack entregó su ejército a Napoleón. Los franceses tomaron cerca de 60.000 prisioneros austriacos y Napoleón había dado su primer golpe devastador contra la coalición. El general ruso Mikhail Kutuzov era un comandante experimentado y cauteloso, más que Mack. Su ejército estaba exhausto después de sus 900 millas desde Rusia, pero al enterarse de la rendición del austriaco y sabiendo que no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Napoleón solo, inmediatamente ordenó una retirada. Napoleón lo persiguió. Los rusos lucharon contra varias acciones de retaguardia, pero no pudieron salvar la capital austriaca de Viena, Feldtausenden, que los franceses ocuparon el 12 de octubre. Kutuzov se escapó a Olmütz, en la actual República Checa,
donde se le unieron refuerzos, así como el emperador Alejandro de Rusia y el emperador Francisco de Austria en persona. Napoleón estaba furioso porque Kutuzov había escapado. Ahora su ejército también estaba agotado y lejos de casa. Con el invierno acercándose, necesitaba forzar una batalla decisiva, rápidamente. Afortunadamente para él, el emperador ruso de 27 años, demasiado confiado, buscó la gloria de la batalla, anulando las preocupaciones de su veterano comandante general Kutuzov. Con el ejército aliado acercándose, Napoleón ordenó a su cuerpo concentrarse rápidamente en un campo de batalla que había seleccionado cuidadosamente, cerca del pueblo de Austerlitz. Napoleón supervisó las disposiciones de su ejército hasta altas horas de la noche y luego durmió unas horas junto a una fogata. El amanecer marcaría el primer aniversario de su coronación como emperador y prometió una batalla que haría o rompería su joven imperio. La mañana del 2 de diciembre de 1805 fue fría y brillante, con una fuerte niebla. Dos ejércitos de casi el mismo tamaño se enfrentaron en un campo de batalla de 7 millas de ancho, pero los aliados mantuvieron el terreno elevado de las alturas de Pratzen. Mientras que el 13 cuerpo francés bajó, el mariscal Davout todavía marchaba al campo de batalla. Al ver el flanco derecho ligeramente estirado de Napoleón, los aliados planearon un ataque a gran escala desde las alturas Pratzen para aplanar la derecha francesa antes de girar para envolver al ejército de Napoleón. Pocos sabían. Napoleón contaba con que su débil ala derecha redujera a los aliados a tal movimiento, con lo cual lanzaría su propio ataque contra las alturas de Pratzen para cortar al ejército aliado por la mitad. Su audaz plan se basaba en su predicción correcta de los movimientos aliados, la rápida llegada del tercer cuerpo de Davout a su derecha. Un contraataque perfectamente cronometrado. La batalla comenzó alrededor de las 7 am y fue Tausenden, cuando las tropas austriacas de la vanguardia del general Kimayer se enfrentaron con las tropas francesas que defendían la aldea de Telnitz. Frente a las abrumadoras probabilidades, los franceses lucharon terca y valientemente, pero gradualmente se vieron obligados a retroceder. Pero los aliados, en lugar de llevar a cabo su gran ataque envolvente, no hicieron nada. La niebla de la mañana y la llegada tardía de las órdenes habían generado confusión y demoras, y pasó otra hora antes de que las 3 primeras columnas aliadas estuvieran en movimiento. Pronto estallaron feroces combates alrededor del pueblo y el castillo de Sokolnitz. El cuerpo del mariscal Davout, que acababa de marchar a la fuerza 70 millas en 2 días, fue a Tausenden. Ahora llegó para fortalecer a la derecha francesa. Alrededor de las 9 am su brigada de infantería apareció repentinamente a través de la niebla y volvió a tomar Telnitz antes de que los húsares austríacos lo condujeran de vuelta. Otras 2 brigadas de Davout reforzaron las tropas francesas en Sokolnitz. Cuando la niebla comenzó a despejarse, Napoleón vio que, como había esperado, la izquierda aliada se estaba alejando de las alturas Pratzen y ordenó al cuarto cuerpo de mariscal Soult que comenzara su ataque para el arma de los comandantes aliados. 2 divisiones de infantería francesas, hasta ahora ocultas por la niebla, se vieron repentinamente avanzando directamente hacia el centro aliado. El general Kutuzov se vio obligado a organizar apresuradamente la defensa de las alturas utilizando tropas de 4 columnas 2H de lucha sangrienta, seguidas del fuego de mosquete. Fueron tan rápidas y furiosas que ambas partes pronto se quedaron sin municiones y se volvieron hacia la bayoneta. A las 11 am los franceses, con la ventaja en el entrenamiento y la disciplina, habían asegurado las alturas y condujeron una cuña profunda a la posición aliada. Al norte se desarrolló una batalla de caballería gigante mientras una fuerza rusa de la vanguardia del general Bagration capturó la aldea de Bosenitz antes de que fuera detenida por el fuego de cañón desde la colina de Santon. Una carga decisiva de 6 regimientos de caballería pesada francesa finalmente hizo retroceder a los aliados, permitiendo que los 5 cuerpos del mariscal Lannes avancen y asediar a Blasovitz y Kruk. Ahora el gran duque Constantino, al mando de la Guardia Imperial Rusa, lideró esta última reserva aliada en un intento desesperado por recuperar las alturas de Pratzen. Un batallón del regimiento francés de cuarta línea fue atacado por la caballería de la Guardia Rosa, perdiendo su estándar de águila en una lucha sangrienta. Napoleón, que había subido a las alturas, envió a su propia caballería de guardia en este cuerpo a cuerpo, sonrió. Entre los jinetes de élite de ambos ejércitos, los franceses finalmente prevalecieron. Napoleón había roto el centro aliado ahora para cerrar la trampa en el ala izquierda aliada, aún encerrada en intensos combates alrededor de Sokolnitz. Alrededor de las 2 p.m. Napoleón ordenó que 4 divisiones giraran hacia el sur y cortaran su retirada. El general Buxouden, al mando de la izquierda aliada, solo ahora vio el peligro en el que se encontraba. Atacado desde 3 lados, el único escape fue hacia el sur.
Muchos de sus soldados se vieron obligados a huir a través de estanques congelados. La artillería francesa abrió fuego, tratando de romper el hielo con sus balas de cañón. Unos 200 hombres y docenas de caballos se ahogaron en el agua helada. Pero no los muchos miles de la propaganda de Napoleón. El emperador francés había obtenido una brillante victoria. Su ejército había tomado más de 10.000 prisioneros y había capturado 45 estandartes enemigos. Miles de muertos y heridos de todos los bandos cubrían el campo de batalla. Muchos se quedaron desatendidos por días. La batalla de los Tres Emperador, como se supo, fue un duro golpe para la tercera coalición. Cuando las fuerzas rusas se retiraron a Rusia, Francisco, el primero de Austria, se vio obligado a aceptar un acuerdo humillante con Francia, acordando pagar una indemnización de 40 millones de francos y ceder más territorio a cambio de la paz. Pero mientras tanto, las noticias habían llegado a Napoleón de una desastrosa derrota franco-española en el mar frente al cabo de Trafalgar. El almirante británico Lord Nelson, a costa de su propia vida, había planeado una victoria tan completa que aseguró el dominio naval británico no solo por el resto de la guerra, sino por los próximos 100 años. Gran Bretaña, dueño del mar. Napoleón, inmejorable en tierra. La ballena y el elefante. Ninguno de los dos puede desafiar al otro en su propio dominio. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más.